Buenos días, hoy nos encontramos con el doctor Julián Guerrero Orozco, ex viceministro de Turismo, quien tras 2 años de ocupar el cargo se retiró el 1 de junio de este año. Con él hablaremos sobre 2 proyectos muy importantes que logró materializar, como la Ley General del Turismo y la Política de Turismo Sostenible, entre otros temas. Muchas gracias, Julián, por estar con nosotros y bienvenido a Más Colombia. Carolina, no, mil gracias por la invitación, un placer estar contigo. Bueno, entonces arrancamos con la primera pregunta, un poco con los años antes de la pandemia, los años gloriosos del turismo. ¿Qué se estaba haciendo bien para tener esas cifras de ocupación de vuelos nacionales e internacionales que eran bastante positivos, Julián, en ese momento? Bueno, pues yo creo que casi que uno podría resumirlo en decir que Colombia pasó de ser un país problema a ser un país solución. En los últimos años, la reputación de Colombia por cuenta de la mejora significativa en las condiciones de seguridad, pues ha mejorado impresionantemente. Y en 2019 tuvimos un año de récords, literalmente, en materia de turismo. Récord en llegada de visitantes no residentes, llegamos a la cifra de 4,5 millones. Récord en las divisas internacionales generadas por el turismo, récord en los ingresos de las agencias de viajes y de los hoteles, en la ocupación hotelera, en la conectividad internacional. Inauguramos 19 nuevas rutas y 29 nuevas frecuencias en el año 2019. Colombia venía disparada realmente. Difícilmente otro país del mundo tenía un crecimiento tan alto. Y bueno, pues obviamente nos cogió esta pausa, llamémosla así, del COVID, que pues no es exclusiva de Colombia, y por el contrario yo estoy viendo que comparado con otros países de Sudamérica, Colombia va por muy buena senda de reactivación. Pero en ese sentido, digamos, ¿a qué le atribuye, doctor Guerrero, usted ese crecimiento? Yo creo que se atribuye a un trabajo muy articulado entre el sector público y el sector privado. Ya había mencionado el tema de la mejora en la reputación de Colombia. La gente perdió el miedo de venir, la gente le despertó mucho la curiosidad y especialmente esa tendencia tan en boga en estos últimos años y especialmente ahora a raíz de la pandemia, de todo lo que tiene que ver con el turismo de naturaleza, con el turismo de aventura, con el agroturismo. Pues Colombia es un país perfecto para ese tipo de turismo. Además de eso, también se lo atribuyo a una estrategia de promoción internacional efectiva. Colombia ha tenido diferentes campañas como el único riesgo si te quieras quedar. Después tuvimos la campaña de Colombia es realismo mágico, muy bonita. Y después creamos hace unos años una campaña espectacular que fue la campaña alrededor de la música como un elemento diferenciador. Pasamos de contar a cantar, digámoslo así, las razones para venir a visitarnos. Y produjimos material audiovisual, 13 videos musicales con cualquier cantidad de músicos importantísimos: Sebastián Yatra, Piso 21, Herencia de Timbiquí, Fonseca, Yuri Buenaventura, el Cholo Valderrama, etcétera. Y ahí logramos generar una conexión emocional muy fuerte de los viajeros para venir a conocer y descubrir toda esa riqueza que tiene Colombia. Entonces, esas campañas yo creo que han sido altamente efectivas, realizadas a través de ProColombia en los principales mercados, con los principales productos y los principales destinos. Y no hay duda también, por otro lado, y se lo atribuyo a ello también, que muchas personas, empresarios, jóvenes, han visto en el turismo una oportunidad de emprendimiento enorme, eh, con una relativa facilidad comparada con unos emprendimientos que supongan unas inversiones multimillonarias de largo plazo. No hay, yo creo, una industria en Colombia como el turismo que pueda transformar la vida económicamente de una persona tan rápidamente. Un campesino con un par de binóculos y una habitación que le sobra en su casa es un potencial emprendedor de turismo. Entonces yo creo que eso también ha habido un crecimiento enorme de la cadena de valor del turismo con nuevos productos, nuevos servicios, nuevas regiones. Y también un marco legal que ha traído la inversión extranjera con beneficios tributarios muy importantes de descuentos de renta o tasas preferenciales, por ejemplo, para la inversión en hoteles. Y eso ha significado que Colombia hoy en día, cosa que no veíamos hace 20 o 30 años, pues la mayoría o las principales cadenas hoteleras del mundo tienen inversiones en Colombia y eso nuevamente ha facilitado que vaya creciendo este negocio. ¿Por qué fue necesario sacar una ley del turismo?
Bueno, fue necesario sacar una nueva ley general de turismo porque a raíz de la pandemia el año pasado, a través de decretos de emergencia económica expedidos por el presidente de la República que tenían fuerza de ley, fueron adoptadas una serie de medidas principalmente tributarias y de subsidios para buscar aliviar el impacto económico en el sector turismo. Pero esas medidas, por la característica que tenían su naturaleza jurídica, se vencían a finales del 2020 y todavía no había pasado el impacto. Recordemos que, bueno, todavía estamos viendo el impacto de la pandemia y era necesario extender en el tiempo esas medidas posteriores a diciembre del 2020 y era necesario presentar un proyecto de ley para poderlas extender. Así que esa fue la razón principal por la cual se presentó el proyecto de ley, pero eso no quiere decir que esta sea una ley que se enfoque exclusivamente en esas medidas tributarias. Por el contrario, tiene tres componentes adicionales muy importantísimos, me atrevería a decir casi tan o más importantes que las medidas de reactivación, que tienen que ver con la sostenibilidad, con el mejoramiento de la calidad turística y la formalización. Esos tres temas, junto con la reactivación, pues son las medidas que trae esta ley, que realmente yo me atrevo a decir es revolucionaria en el sentido de que no es una ley solo del corto plazo, sino que combina medidas de corto, mediano y largo plazo. Hemos creado el marco jurídico, el marco legal necesario para el desarrollo en el largo plazo del turismo en Colombia. Sí, ministro, pero entonces hablemos de cosas un poquito más concretas de la ley. Hablábamos ahorita sobre un tema de Airbnb, hablábamos, bueno, yo quería hablar también sobre el tema de los guías turísticos. Hay un tema ahí que se les quitó el hecho de que tienen como requisito hablar un segundo idioma, si entiendo bien. Hay un tema también de una normativa que penaliza a los establecimientos, cosa que antes no sucedía, si entiendo bien, que pues todo el tema este de explotación femenina. Bueno, pues varias cosas. Si quieres, arranquemos por los diferentes temas. El primero, las medidas de reactivación, las menciono rápidamente, pero se extendieron en el tiempo exclusiones, por ejemplo, del IVA para bares y restaurantes, se suspendió el cobro de la sobretasa a la energía, también se adoptaron beneficios, digamos, en el cobro de IVA para los prestadores de servicios turísticos, todas esas medidas que han sido muy, muy significativas para la reactivación, por un lado. Por otro lado, el tema de sostenibilidad. O sea, realmente hay varios artículos, muchos artículos de la ley que se refieren al tema de la sostenibilidad, hasta el punto de que en la definición mismo del turismo incluimos que uno de los propósitos específicos de la actividad turística es la protección y la conservación de los recursos naturales. Eso que puede parecer algo muy sencillo, realmente es algo revolucionario y cuando uno va a revisar las leyes de otros países en materia de turismo, no incluyen algo similar. Por un lado, también y si creamos figuras, como por ejemplo la declaratoria de atractivo turístico que pueden hacer los consejos municipales de cualquier lugar del país, en donde cuando se hace esa declaratoria se privilegia el aprovechamiento turístico por encima de cualquier otra actividad incompatible o contraria a la actividad turística. Eso es importantísimo también porque eso va a permitir proteger áreas naturales o patrimonio cultural a través de la actividad turística. Y además esos atractivos turísticos tienen un hermano gemelo que es la creación de un punto de control turístico, una especie de taquilla o peaje para controlar la capacidad de carga. Piensen ustedes en destinos que tienen demasiadas personas y que llevan a un deterioro ambiental. Pienso en Corocora, por decir algo, el Valle de Cocora, perdón, en donde pues uno puede controlar la afluencia de visitantes, cobrar una tarifa específica y destinar esos recursos al mejoramiento y la protección de esos atractivos turísticos. Es una herramienta increíble. Fortalecimos también las sanciones por infracciones en materia ambiental para que no sean unas sanciones pues irrisorias que la gente burla, sino que realmente hay una consecuencia directamente en la legislación ambiental, por ejemplo, por violación de las normas que tienen que ver con el uso de playas o con los permisos para utilizar los servicios de un parque natural y cosas por el estilo. Eso antes no existía. Pero si eso es el garrote, también trajimos la zanahoria, incentivos tributarios, por ejemplo,
reducción del 25% del impuesto a la renta para quienes inviertan en proyectos de conservación ambiental asociados a proyectos turísticos. Solo por mencionar algunos ejemplos, pero también tenemos referencias a cambio climático para que se adelante un trabajo para que el turismo reduzca su contribución al calentamiento global, el tema de erosión costera, la vinculación a la Iniciativa Mundial de Plásticos y Turismos y otras cuantas más. En tercer lugar, y ya me estoy extendiendo mucho, me interrumpes cuando quieras, todo el tema de calidad. También importantísimo, Colombia no se puede dar el lujo de posicionarse como un destino turístico cualquiera, de mala calidad. Tuvimos la mala suerte ya de no ser un destino turístico durante los últimos 50 años. Hombre, eso hoy en día es una oportunidad gigantesca. Cualquier destino se moriría de las ganas de estar en pañales como estamos nosotros para no cometer los errores que seguramente cometieron. Colombia no se puede dar el lujo de copiar esas malas prácticas y por el contrario tiene más de 190 países del mundo para ver qué funciona y emularlo. Entonces la calidad es fundamental. ¿Qué existía? Teníamos un sistema de calidad, que no nos digamos mentiras, le caía al empresario como un piano de un 10º piso en la cabeza. ¿Usted quiere formalizarse? Sí. Ah, bueno, y tiene esto. No, era absurdo. La calidad no es algo que uno se acuesta una noche sin calidad y se levanta el otro día con calidad. Es un camino, es un recorrido, es un proceso. Y en ese sentido creamos un sistema de calidad por escalas, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Pero lo importante es que se hizo de tal manera que se tiene en cuenta el tamaño y las capacidades de los prestadores de servicios turísticos y de los destinos turísticos. Es decir, no se le puede exigir lo mismo a una multinacional que tiene hoteles en 70 países del mundo que a un pequeño emprendedor en el Chocó que quiere montar un plan de avistamiento de ballenas. Y por lo tanto, se tiene que tener en cuenta la capacidad del prestador para ir avanzando en este tema de calidad. Otro tema fundamental, la aplicación del Estatuto del Consumidor para los prestadores de servicios turísticos. ¿Qué teníamos antes? Una ley excepcional para todo el tema del Registro Nacional de Turismo. Y eso era absurdo, como si el turismo fuera física cuántica o alguna cosa que requiriera un régimen especial. El Estatuto del Consumidor es el marco legal que protege al consumidor frente a, bueno, casi prácticamente todos los sectores de la economía. Hay algunos que de pronto tienen un régimen excepcional, pero el turismo estaba por fuera de eso. Y ahora estamos aplicando el régimen del Estatuto del Consumidor a la actividad turística y logramos trasladar, esto no en la ley, sino anteriormente, logramos trasladar las funciones de inspección, vigilancia y control del RNT del Viceministerio de Turismo a la Superintendencia de Industria y Comercio, cosa que tampoco existía antes. Yo tenía un equipo de 5 personas que no daban abasto con una represión de casos, etcétera, y como dice el dicho, zapatero a tus zapatos. La superintendencia es quien tiene la capacidad, la logística, el conocimiento, la presencia territorial y por lo tanto vamos a mejorar muchísimo la calidad poniendo al consumidor en el centro de atención de la actividad turística. Finalmente, el tema de formalización. A veces la gente piensa que la formalización es cumplir otro requisito y otro papeleo y otro registro y otro... No, la formalización sí, tiene una carga, por supuesto, pero tiene una razón de ser, tiene muchas, pero destaco 2. Una, generar condiciones equilibradas de competencia entre los prestadores de servicios turísticos. No puede ser que uno se valgan de la ilegalidad para tener una ventaja competitiva frente a otros prestadores que sí cumplen. Fundamental, o todos en la cama o todos en el piso, y eso no estaba ocurriendo. Pero también tiene el propósito que acabo de mencionar, la protección del consumidor. Un establecimiento de comercio, de turismo, que está registrado, que se dejaba el nombre del representante legal, la dirección, el teléfono, el email, pues es mucho más fácil de controlar en caso de que haya abusos, estafas, etcétera, que cuando no se conoce. Y nuevamente, invertir en el consumidor es mejorar la reputación de la industria para que el viajero que usa los servicios colombianos, bien sea nacional o extranjero, tenga una buena experiencia, tenga a dónde recurrir en caso de que pues, haya un abuso, que obviamente pues, deberá ser la excepción. Pero a todo eso le apunta la formalización. Y ahí hicimos varias cosas importantes, tú mencionabas un par de ellas. Una, la regulación de las plataformas digitales de servicios turísticos. Fundamental.
Y aquí quiero ser muy enfático, no es que Colombia sea enemigo de las plataformas, cumplen un papel importantísimo, generan desarrollo, ayudan a la comercialización, o sea, cumplen un papel fundamental, pero no puede ser que estuvieran en un limbo jurídico ahí donde había un desequilibrio. Dijimos, plataformas sí, pero ustedes se registran y sacan el Registro Nacional de Turismo y contribuyen con la parafiscalidad. Y al mismo tiempo, quienes se anuncien en esas plataformas sacan el Registro Nacional de Turismo, que es gratuito y se puede hacer de manera virtual, y contribuyen con la parafiscalidad del turismo, que por un lado genera ingresos para poder invertir en proyectos de competitividad, infraestructura, promoción, y pues por otro lado ayuda a formalizar el sector y a generar unas condiciones equilibradas. La experiencia ha sido tan buena que alguna de las plataformas ha puesto el ejemplo en Colombia como un ejemplo a nivel mundial de lo que se puede hacer trabajando conjuntamente entre ellas y el gobierno, algo que pues nadie pensaría que fuera posible. Y segundo, un ejemplo muy importante y que es muy allegado a mi corazón y a mis intereses, y es el tema de los guías turísticos. Los guías para mí son quizá el eslabón más importante de la cadena de valor del turismo. ¿Por qué? Porque son quienes interpretan el patrimonio, quienes le dan sentido a las cosas, quienes enriquecen la experiencia. Lo importante cuando uno viaja no es solamente ver, sino entender. Hay un goce superior, digamos, y son quienes generan esa conexión. ¿Qué pasa? Colombia tiene un déficit de guías de turismo gigantesco. Ya las cifras se me van a olvidar quizá, pero existen en Colombia alrededor de 9.000 agencias de viajes y existían, eh, por decir algo, 2.000 guías turísticos, unos con tarjeta profesional y sin RNT que no se dedicaban a la actividad turística, pero con RNT muy poquitos. Y era necesario ampliar esto, no para negarle la posibilidad a quienes lo ejercen de manera formal y han hecho su entrenamiento en el SENA de 2 años y demás, pero para abrir la posibilidad que el indígena, el vaquiano, el campesino, que tiene un conocimiento empírico del territorio porque creció ahí, lo conoce y sabe y puede saber las funciones medicinales de las plantas, conoce acerca de las especies de árboles, etcétera, tenga la facilidad para que se le reconozca ese conocimiento empírico que complementado con lo que se llama una certificación de competencias y una formación adicional, pueda también acceder a ser guía. Y de otra parte, un tercer camino que es a través de certificados reconocidos por el Ministerio de Educación Nacional. Eso ha sido muy importante, tomará un tiempo todavía en que esas tres vías se puedan utilizar. Se mantiene intacto todo lo que es la formación del SENA, pero va a abrir la posibilidad para que muchas personas encuentren en la actividad turística una forma de generación de ingresos, pero no solo eso, sino de realización personal. Tú mencionabas el tema del idioma. Nada más importante que saber inglés o otro idioma para poder aumentar sus ingresos y para poder interpretar en otra lengua y atraer visitantes de otros países. Pero eso se ha convertido en un obstáculo enorme, insalvable. La gente hacía todo el entrenamiento de guianza y se quedaba estancado porque aprender una segunda lengua es muy, muy difícil. Lleva años aprenderla bien. Entonces, ¿qué dijimos? Oiga, ¿y por qué un guía no puede ser guía de mexicanos, chilenos, argentinos, colombianos? Dejemos lo que sea así. Lo que está mal es decir que es bilingüe si no lo es. Entonces dijimos, vamos a eliminar el obstáculo del conocimiento de una segunda lengua. Vamos a fortalecer los programas de formación a través del SENA de bilingüismo porque pocas cosas más importantes que esa. Pero al mismo tiempo, solamente quienes sepan hablar muy bien inglés se les podrá poner en su tarjeta profesional que es un guía bilingüe. No es que uno haga un curso de una semana y entonces la tarjeta diga bilingüe, no. Y con eso lo que estamos haciendo es robustecer toda la actividad turística. Hicimos además, y ya acabo con esto porque me extendí demasiado, creamos también y lanzamos un manual ilustrado para guías de turismo de naturaleza de Colombia, una herramienta absolutamente espectacular, ilustrada con información científica para interpretar ese patrimonio que está en versiones inglés y español, digital e impreso, que incluye además 50 audios tipo podcast y 100 fichas infográficas para llevar en el celular y facilitar la interpretación de la naturaleza colombiana. Pues muy bien, ex viceministro, una pregunta con respecto a eso. ¿Cuáles son esos desafíos de esa implementación? Es decir, es tremenda exposición ahorita. ¿Cuál es la dificultad realmente ya de llevarlo a las regiones, aterrizar eso y con miras a cuánto tiempo que pueda uno verlo ya andando? No, muchas cosas, digamos, entran y tienen vigencia inmediata en la ley. Otras requieren un proceso de reglamentación.
que está muy avanzado. Obviamente le he perdido un poquito el rastro y ya por respeto a mi sucesor trato de meterme lo menos posible, pero hasta el momento en que yo me fui teníamos, ya no me acuerdo cuántos decretos reglamentarios, varios ya expedidos, pero yo estoy seguro que en los próximos 1, 2 o 3 meses estará toda la reglamentación completa de la ley. Y por supuesto ahí ya empezará todo el proceso de implementación. Habrá cosas que tarden un tiempo más, otras que sean mucho más breves, pero lo importante es que de todas maneras el marco legal y de política pública está creado y es muy bueno, pues obviamente como siempre se podrá mejorar, pero es muy bueno y va a permitir que desarrollemos un turismo de calidad y sostenible en Colombia. Ahí, digamos, hay otra pregunta y es, bueno, uno, ¿cuánto cuesta sacar un RNT, doctor Guerrero? Uno. Dos, los beneficios que le trae. Una cosa es claro, por supuesto, tienen que contribuir a la parafiscalidad y por lo tanto, entonces el ministerio saca de ahí unos fondos, pero ¿cuáles son esos beneficios que tendría un prestador que se quiere pasar de la informalidad a la formalidad? Y en el caso de obtener ese registro, ¿qué beneficio recibe y qué tan fácil es? Bueno, no tiene ningún costo, o sea, sacar el RNT no tiene un costo, se hace a través de las cámaras de comercio. Lo que hay que pagar cuando uno saca el RNT es la parafiscalidad, que es el 2.5 por mil de los ingresos de quien quiera que sea el prestador de servicios turísticos. Que valga la pena decirlo, es la parafiscalidad más barata de todos los sectores de la economía. Los otros sectores de la economía tienen parafiscalidades que van, no recuerdo bien, pero puede ser del 0.5% al 3 y algo por ciento. Aquí estamos hablando del 2.5 por mil, ¿sí? O sea, es realmente muy económica. Eso es una declaración que hay que hacer cada 3 meses, pero ahí también hemos creado herramientas importantes en la ley. Por ejemplo, a raíz de la pandemia, pues muchos prestadores de servicios turísticos no pudieron renovar el RNT, lo dejaron vencer a pesar de que habíamos extendido 3 meses o más el plazo para hacer la renovación y a pesar de que esa renovación no tiene un costo. Pero bueno, algunos no lo lograron por las dificultades enormes en las que estaban por cuenta del COVID. En la ley incluimos un artículo, bueno, y cuando se deja vencer y no se renueva, hay el lugar a la imposición de una multa. En la ley incluimos un artículo que perdonaba, digamos, esa multa por una vez nada más, porque tampoco podemos incentivar el no cumplir con la normalidad, con la normatividad, y dijimos, no busquemos sancionar a los que están en dificultades por cuenta de la pandemia, quienes no pudieron renovar, démosles un plazo que fue hasta el 31 de marzo de este año para renovarlo sin incurrir en ninguna sanción. Muchas personas habrían podido verse desestimuladas en la renovación del registro y dicen, no, si me van a cobrar 1 millón de pesos, yo mejor no pago y se van para la informalidad. Y lo otro es que creamos también en la ley una referencia específica para que quienes tengan que ver con la inscripción del Registro Nacional de Turismo, llámese las cámaras de comercio, llámese el ministerio, llámese Fontur, tengan la obligación de facilitar y acompañar el proceso de inscripción. Muchas veces no es que la gente no quiera, es que o no entiende o no tiene internet o es complejo el formulario, etcétera. Y dijimos, no, o sea, ayudémosles con esa carga a los prestadores para facilitarles el proceso de registro. Los beneficios creo que ya los mencioné. Nuevamente, generar unas condiciones equilibradas de competencia, proteger al consumidor. Y yo creo que si hay alguna lección que deja la pandemia, es que ser formal paga. ¿A quiénes les llegaron los beneficios tributarios? ¿A quiénes se les pudo dar subsidio? ¿A quiénes se les podía eximir del IVA, de la parafiscalidad del turismo, del impuesto al turismo, del hipoconsumo? A quienes estaban formalizados, a quienes no, pues fue mucho más difícil y las ayudas no llegaron. Yo creo que si hay una lección importante es que ser formal paga, porque en condiciones o en situaciones extremas como las que nos ha tocado pasar, pues está mucho mejor protegido el que le apuesta a la formalidad.